deficiencias. La deficiencia de folato pues se mide mediante una técnica también llamada la ELISA. La cifra normal está entre 11 a 82 nanomoles litro. A veces, cuando tenemos todas las herramientas para poder hacer el diagnóstico de esta patología, es decir, contar con determinaciones de folato o vitamina B12, muchos médicos pues tratan de reponer solo la vitamina que está deficiente. Pero se recomienda siempre administrar conjuntamente ambas, así no tengamos evidencia o así tengamos evidencia de la deficiencia de una de las dos, ¿no? Para que podamos ayudar a salir al paciente de este cuadro, ¿no? La transfusión, una vez más lo repito, como el día de ayer, solo a pacientes sintomáticos. Los pacientes que son asintomáticos es mejor no transfundir porque después del tratamiento, a la semana o a las 2 semanas ya encontramos una respuesta favorable, ¿no? Los pacientes con una deficiencia de cobalamina que ya se ha evidenciado laboratorialmente por alguna deficiencia de las anteriores proteínas que se ha mencionado, se recomienda que ya pues de por vida tengan que tener un tratamiento profiláctico con inyecciones semanales de la vitamina B12 para evitar que lleguen a la anemia megaloblástica, ¿no? Las indicaciones para iniciar el tratamiento, pues como les decía, es demostrar que ya tenga el paciente datos de megaloblastosis, tanto a nivel de médula ósea como frotis de sangre periférico y en el hemograma, para así también tratar de evitar las neuropatías secundarias, ¿no? El tratamiento generalmente de la cobalamina es de una ampolla intramuscular cada día por 2 semanas. Una vez pasadas las 2 semanas, pues se recomienda administrar una ampolla cada semana por 3 a 4 meses. Este tratamiento, la forma de evaluar es muy importante y esta se realiza mediante un hemograma y la presencia de reticulocitos. Entonces, cuando ustedes inicien el tratamiento en este tipo de pacientes o incluso cuando queda la duda diagnóstica de si eso no es una deficiencia de estas vitaminas, generalmente nosotros iniciamos una prueba terapéutica. Llamamos prueba terapéutica cuando iniciamos de manera profiláctica tanto la vitamina B12 como el ácido fólico. Al tercer o cuarto día pueden solicitar un hemograma, pero siempre acompañado con reticulocitos. Cuando en el nuevo control de reticulocitos muestra una reticulocitosis, es decir, mayor al 2.5%, incluso llegan hasta 6, 8 u 11%, pues indirectamente nos está diciendo que el tratamiento está siendo efectivo y que ese paciente va a salir del cuadro hematológico en el que está. En cambio, cuando se inicia el tratamiento del ácido fólico, la dosis diaria puede variar entre 5 a 15 miligramos. A veces iniciamos el ácido fólico 5 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas, dependiendo del cuadro de anemia en el que esté. Pero como un tratamiento estándar se menciona 5 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y la duración de este tratamiento casi siempre es 4 meses, porque tenemos que reponer tanto la deficiencia en ese momento como las reservas que están en el cuerpo, ¿no? En el embarazo es necesario administrar 400 microgramos de ácido fólico diarios antes y durante el embarazo para evitar esta anemia megaloblástica y obviamente reducir la frecuencia de los defectos del tubo neural. Si la mujer ya tiene un antecedente de que un feto o un bebé previo haya debutado con los defectos del tubo neural, pues se recomienda que reciba 5 miligramos de ácido fólico diario cuando esté en la planificación familiar, cuando esté planeando embarazarse. Esto para que podamos prevenir los defectos del tubo neural, ¿no? También en los pacientes que son prematuros, pues de manera profiláctica es necesario administrar ácido fólico 1 miligramo cada día a aquellos pacientes o aquellos bebés que nacen con menos de 1.500 gramos al nacer.
La Organización Mundial de la Salud también recomienda que fuera de administrar los folatos, pues también indica que podría añadirse un tratamiento con sulfato ferroso, pero esto generalmente se recomienda cuando se demuestra la ferropenia, ya como se ha explicado el día de ayer con los estudios de cinética de hierro, en donde se evidencia la ferropenia como tal. Si no se evidencia, pues es mejor solo dar el tratamiento con ácido fólico y vitamina B12. Muy bien, entonces vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a pasar con el otro cuadro de anemias, que es muy importante por la frecuencia en la que se presenta, que son las anemias hemolíticas, ¿no? En un principio, en las anemias habíamos hablado que estas se producen por tres causas principalmente: una disminución de la producción de los glóbulos rojos, un aumento de la destrucción de estos o una hemorragia aguda, ¿no? Entonces, la anemia siempre va a ser el resultado de un consumo excesivo de los eritrocitos, ya sea por deficiencia en la producción, ya sea por una destrucción de los mismos, y a nivel de médula ósea lo que generalmente encontramos pues es un suministro normal, ¿no? O en algunos casos una hiperplasia eritroide, esto porque el cuerpo de alguna manera está tratando de compensar pues la anemia que está presente en el paciente. Las anemias hemolíticas pueden ser tanto hereditarias como adquiridas. Pueden ser agudas o crónicas, leves o graves, y dependiendo del sitio de hemólisis puede ser intravascular o extravascular. Respecto al mecanismo de hemólisis, pues pueden ser secundarias a causas intracorpusculares o extracorpusculares, ¿no? Generalmente la más común pues es la anemia hemolítica de causa inmune, en donde por autoanticuerpos que afectan la membrana del glóbulo rojo, pues empiezan a la destrucción y posteriormente a la lisis de los glóbulos rojos. Dentro de la clasificación, como les mencionaba, pues hay causas hereditarias y causas adquiridas. Ambas tienen tanto defectos intracorpusculares como factores extracorpusculares. Dentro de los defectos intracorpusculares, en las hereditarias están las hemoglobinopatías, las enfermedades enzimáticas y los defectos de membrana y citoesqueleto. Dentro de las adquiridas, pues está la hemoglobinuria paroxística nocturna. Dentro de las causas con factores extracorpusculares está el síndrome hemolítico urémico familiar, y dentro de las adquiridas está la destrucción mecánica en una microangiopática, es decir, en la púrpura trombocitopénica trombótica, por sustancias tóxicas, por fármacos de causa infecciosa y las autoinmunitarias. Dentro de las manifestaciones clínicas en general de una anemia hemolítica, el principal signo es la ictericia, que puede estar acompañado por una esplenomegalia, esto debido a la gran destrucción de los glóbulos rojos a nivel del vaso. Además puede haber una decoloración de la orina, el vaso aumenta del tamaño, como les decía, a causa de la hemólisis. Puede haber también una hepatomegalia. Por eso es que una triada de la anemia hemolítica pues siempre va a ser la ictericia, la esplenomegalia y la anemia, ¿no? Para sospechar en este tipo de pacientes. Es muy importante hacer el examen físico porque algunos pacientes, estando internados, ya sea por un factor intrínseco o extrínseco, pues llegan a desarrollar anemia hemolítica, y el único dato que podemos ver a la hora del examen físico pues es la ictericia, y ahí es donde deberíamos pedir un hemograma urgente para evidenciar si es que no está bien algún dato de lisis, ¿no? O de hemólisis. Los datos del laboratorio son muy importantes para poder hacer el diagnóstico correcto de una anemia hemolítica. Esto generalmente tomamos varios datos a nivel de laboratorio. Ya a nivel físico, pues habíamos mencionado que está la ictericia, la palidez, la esplenomegalia. Lo que yo quisiera que se queden ustedes es con 4 datos laboratoriales que debemos pedir sí o sí ante una sospecha de una anemia hemolítica. El primero, un hemograma, en donde vamos a ver obviamente la presencia de la anemia, el BCM o los valores hematimétricos están entre normal aumentados, generalmente normal. El otro dato laboratorial son los reticulocitos, que siempre están aumentados, y eso nos hace sospechar de una anemia hemolítica. Las bilirrubinas a predominio indirecto es la que generalmente está aumentada. La LDH está aumentada hasta 10 veces el valor normal cuando es una hemólisis intravascular.
Y el otro dato laboratorial es la aptoglobina, que va a estar reducida, pero en nuestro medio muy pocos laboratorios hacen la determinación sérica de la aptoglobina. Entonces, lo que tenemos a nuestro alcance es un hemograma, los reticulocitos, las bilirrubinas y la LDH. Con todo esto, pues ya podríamos pensar si el paciente está cursando con una anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas hereditarias se caracterizan por algo en común, que son los defectos a nivel de la membrana del glóbulo rojo, la membrana del eritrocito. Hay anomalías en el complejo membrana del citoesqueleto. Este complejo membrana del citoesqueleto pues tiene tres funciones principales. Uno es la envoltura del citoplasma de glóbulos rojos. Dos, va a mantener la forma discoide que tiene los glóbulos rojos. Y tres, pues va a proporcionar el transporte de los electrolitos y la glucosa a través de la membrana, ¿no? Con las diferentes proteínas que se encuentran en el citoesqueleto. La mayoría de las enfermedades o las anemias hemolíticas hereditarias pues son defectos en esta membrana. Se van a caracterizar, las más principales son la esferocitosis hereditaria, la electrocitosis hereditaria o en algunos casos más raros la estamocitosis, ¿no? Este tipo de patologías generalmente a nivel adulto pues ya llegan con el diagnóstico. Es muy raro, casi imposible diagnosticar a un adulto, a menos que nunca haya ido al médico, ¿no? Con este tipo de enfermedades. Generalmente se los diagnostica en la edad pediátrica, porque ya debutan con una anemia hemolítica, por lo que se les hace los exámenes complementarios y pues puedan llegar a un diagnóstico de esferocitosis hereditaria, que es la más común. Básicamente, del grupo de las enfermedades o de las anemias hemolíticas hereditarias, pues lo podemos separar en dos grandes grupos: defectos de la membrana y las enzimopatías. En los defectos de membrana, la más representativa es la esferocitosis hereditaria, en donde va a haber alteración de una proteína que es la espectrina, que se encuentra en el citoesqueleto de la membrana de glóbulos rojos. Se caracteriza por un volumen corpuscular bajo, o puede estar normal. Va a haber hemólisis, puede haber crisis aplásicas, es decir, que puede haber una anemia severa, hemolíticas o a veces megaloblásticas. El tratamiento generalmente es ácido fólico, y en casos muy severos, en cuanto no se puede controlar, pues siempre está la opción terapéutica de la esplenectomía. En cambio, en las enzimopatías generalmente es por deficiencia de las enzimas que ayudan en el metabolismo de la hemoglobina, ¿no? Que es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esta que está ligada generalmente al cromosoma X, esto por la vía de las hexosas monofosfato. Se caracteriza por una crisis hemolítica por agentes oxidativos y es una hemólisis intravascular. Para el tratamiento pues hay que evitar desencadenantes, el ácido fólico, y estos pacientes generalmente la esplenectomía poco o nada nos ayuda para tratar este tipo de pacientes. Y el otro grupo de las enzimopatías está pues el déficit de piruvato quinasa, que se caracteriza por una herencia, o sea, hereditario autosómico recesivo, ¿no? Y afecta en la vía glucolítica. Dentro de lo que son el otro grupo de anemias hemolíticas adquiridas, pues está la destrucción mecánica de los eritrocitos, que es la hemoglobina de la marcha, o anemia hemolítica microangiopática por causa infecciosa, en donde se ha visto más relacionado al paludismo, a la malaria o infecciones por Escherichia coli o Clostridium perfringens, donde estos pacientes, al tener una infección por estas bacterias y parásitos, pues pueden llegar a desarrollar una anemia hemolítica adquirida, ¿no? Y el otro gran grupo pues son las anemias hemolíticas inmunitarias o autoinmunes. Acá básicamente la dividen en dos causas: idiopática, y que un verdadero autoanticuerpo está dirigido en contra del antígeno de la membrana del citoesqueleto del eritrocito. Esto generalmente en algunas enfermedades autoinmunes se ha visto más relacionado. Se ha visto otro tipo, o dentro de las causas de las anemias hemolíticas adquiridas, la transfusión de sangre incompatible. Esto generalmente tiene un inicio súbito, es siempre por la incompatibilidad ABO, y esto se confirma cuando nuevamente se realiza los estudios de prueba cruzada, tanto de la muestra del paquete que se estaba administrando y la muestra del paciente. Por eso es muy importante
importante que ustedes, ante una situación de que tengan que indicar una transfusión sanguínea a un paciente por las indicaciones que ya se han mencionado anteriormente, una anemia severa o que tenga que tener en riesgo de vida, el paciente, pues es muy importante solicitar las pruebas transfusionales, ¿no? Lamentablemente, muchos centros privados en nuestro medio no cuentan con una unidad transfusional. Lo que se ha podido evidenciar en estos últimos años es que cuando el paciente necesita el paquete globular, solicitan al familiar que vaya a conseguir. El familiar va al banco de sangre, consigue el paquete y el paquete va directo al paciente. No se hace ninguna prueba transfusional. A lo mucho solo se compatibiliza el grupo sanguíneo, o sea, se dice que el paciente es O positivo, entonces hay que conseguir un paquete O positivo. Lamentablemente esa es nuestra realidad, por eso es muy importante tratar de evitar esto y que se haga sí o sí las pruebas pretransfusionales, porque de esa manera pues podemos garantizar una transfusión segura a nuestros pacientes, ¿no? El otro grupo pues están las hemoglobinuриas paroxísticas nocturnas, que lo vamos a hablar más adelante, la criomoglobinuria, también más adelante lo vamos a hablar. Las otras causas de anemia hemolítica adquirida pues está la septicemia, cuando hay infecciones, principalmente exotoxinas por el Clostridium perfringens. Esto se logra constatar con hemocultivos cuando el paciente cursa con este tipo de infecciones y la anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas microangiopáticas, que se caracteriza por una fragmentación eritrocítica. La más representativa pues es la púrpura trombocitopénica trombótica, que se caracteriza por una trombocitopenia asociada a datos de hemólisis y en nefrosis de sangre periférica, pues la presencia de esquistocitos, que son células en casco, o sea, glóbulos rojos que tienen la forma de casco. La anemia hemolítica autoinmune pues está producido principalmente por autoanticuerpos del sistema inmune que van a ir directamente a atacar a antígenos presentes en la membrana del glóbulo rojo. Estas generalmente son de dos tipos, la IgG o IgM. La anemia hemolítica autoinmune puede ser grave, pese al tratamiento del 5 a 10% de los pacientes pues tienen una gran mortalidad pese al tratamiento que se puede instaurar, ¿no? Esta anemia hemolítica autoinmune, al igual que las otras enemias hemolíticas, se caracterizan por la presencia de ictericia, y cuando es intravascular, pues a nivel del examen general de orina podemos encontrar una hemoglobinuria. Es muy importante que nosotros, cuando sospechemos de esta entidad, fuera de pedir el hemograma, los reticulocitos, la LDH y las bilirrubinas, es sí o sí necesario solicitar el test de Coombs o prueba de Coombs o prueba de la antiglobulina. Esto hay que solicitar al laboratorio que haga un test de Coombs directo e indirecto. Esto para ver si es positivo o no. Esto nos va a permitir encontrar estos autoanticuerpos y de esta manera pues iniciar el tratamiento correcto a nuestro paciente. Esta anemia hemolítica autoinmune le llaman también por anticuerpos calientes. En cambio, la crioglobulinemia, que vamos a hablar más adelante, se llama por anticuerpos fríos. Esta es la más frecuente, generalmente se produce por la presencia de anticuerpos que reaccionan a 37 grados. Estas se van a dirigir contra los antígenos de la membrana del eritrocito, y esta su naturaleza es como IgG. En cambio, la crioglobulinemia o por anticuerpos fríos se caracteriza por anticuerpos, la IgM. Entonces, la incidencia de presentación es de 10 casos por cada millón de habitantes y puede aparecer o presentarse a cualquier edad. La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes puede tener una presentación aguda o insidiosa que nos estemos dando cuenta. Es muy importante ver siempre los reticulocitos. Generalmente un tercio de los pacientes tienen esplenomegalia. Algunos pacientes han reportado presencia de adenopatías, adenomegalias como una hepatomegalia y también la esplenomegalia. Algunos pacientes presentan exantema cutánea. Aquí hay un dato importante que es el síndrome de Evans, que la verdad no se presenta, no es
frecuente, pero se ha visto casos en donde el paciente intercurre con una anemia hemolítica autoinmune ya demostrada con los datos laboratoriales, tanto el hemograma, bilisubinas, LDH y reticulocitos, además del test de Coombs. El síndrome de Evans se caracteriza por una anemia hemolítica autoinmune más una trombocitopenia autoinmune, es decir, una PTI. Entonces, muy pocas veces se ven este tipo de casos en estos pacientes, ¿no? El síndrome de Evans, pero es bueno conocer el dato. En cuanto al tratamiento de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes o anemia hemolítica autoinmune, como tratamiento de primera línea siempre es necesario usar con los corticoides. Ese es nuestro principal tratamiento. En aquellos pacientes que ya hemos diagnosticado con todos los datos laboratoriales la anemia hemolítica autoinmune, es necesario iniciar con corticoides a dosis altas. Si bien nos sugiere la literatura iniciar con una prednisona a dosis de 1 miligramo kilogramo peso por día, nosotros para hacer un manejo adecuado y que el paciente pues pueda controlar el fenómeno autoinmune que está pasando en su cuerpo, iniciamos corticoides a dosis altas. Se da dexametasona a una dosis de 40 miligramos cada día por 4 días. Pero esto que quisiera por favor que solo se reserven para tratamientos específicos cuando obtengan todos los datos laboratoriales, porque se ha visto lamentablemente en algunos colegas de otras especialidades que ven una anemia severa o ven una trombocitopenia, pues deciden iniciar corticoides a dosis altas sin haber hecho la disquisición del diagnóstico y sin tener un diagnóstico a nivel de médula ósea. Recordemos que los corticoides a dosis altas modifican la morfología a nivel de la médula ósea. Por ejemplo, si un paciente con sospecha de leucemia por algún X o Z razón algún médico le ha puesto corticoides, hay leucemias que son sensibles a los corticoides. A nivel de médula ósea se van a perder los blastos y nos enmascara la enfermedad y nos oculta la enfermedad. Posteriormente, cuando pasa el efecto corticoideo, ya estos pacientes pues debutan con una leucemia letal, una leucemia que prácticamente ya una pancitopenia severa, con complicaciones muy serias. Por eso es muy importante iniciar los corticoides cuando ya tengamos un diagnóstico ya correcto y establecido. Una vez que nuestro paciente haya recibido los 4 días de dexametasona, pues ahí es donde continuamos con la prednisona a la dosis de 1 miligramo kilogramo día. Si el paciente pesa, pues, que sé, 80 kilos, recibirá 80 miligramos cada día. Cuando encontramos una respuesta a las 3 o 4 semanas, es decir, que haya un ascenso de la hemoglobina, que la LDH baje, que las bilisubinas bajen y que los reticulocitos bajen, y además que el test de Coombs sea negativo, pues hay que empezar una reducción paulatina, un desuso paulatino, es decir, 80 miligramos cada día toma 4 semanas, después podríamos bajar a 60 miligramos que toma otras 2 semanas, a 3, luego 40, luego 20, 10, 5 y así hasta retirar totalmente los corticoides, ¿no? En caso de que nuevamente, por alguna X o Z razón, el paciente nuevamente intercurre con el cuadro de hemólisis, pues hay que considerar el aumento de la dosis de los corticoides, ¿no? En caso de que el paciente no responda a los corticoides, en algunos casos ya hay que pensar pues en tratamientos quirúrgicos como la esplenectomía, o actualmente se ha puesto como tratamiento de primera línea pues los anticuerpos monoclonales anti-CD20 como el rituximab. Esto de rituximab pues se administra una dosis de 375 miligramos kilogramo peso, pues cada semana por 4 dosis, ¿no? Lamentablemente el rituximab no tiene una respuesta pronta, al igual que los corticoides. Por ejemplo, los corticoides tras la administración de 2 a 3 semanas, pues ya vemos mejorías laboratoriales. En cambio, el rituximab pues tiene un efecto más, tarda más en responder o evidenciarse las mejorías laboratoriales, ¿no? Pero si pese a estos 2 tratamientos pues no hay una buena respuesta, es mejor nomás continuar o considerar la esplenectomía para que el paciente pues no haga estos cuadros de anemia hemolítica. La anemia hemolítica adquirida por anticuerpos fríos o crioaglutininemia reacciona generalmente a bajas temperaturas.
a veces pueden reaccionar entre 15 a 30 grados, ya empiezan a producir hemólisis, y esta crioaglutininemia se caracteriza porque fuera de los datos de hemólisis que encontramos en el laboratorio, hay acrocianosis a niveles periféricos, es decir, dedos, nariz, oreja. Entonces, por eso es que se caracteriza la crioaglutininemia. Y a nivel del frotis de sangre periférica, pues lo que vemos es aglutinación en los glóbulos rojos, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen. Esto ya son datos indirectos de que ese paciente está cursando con una hemólisis. Y este tipo de patología pues se activa principalmente por el frío. Como les mencionaba, el cuadro se caracteriza por una acrocianosis, posteriormente puede haber una anemia, empeora durante el invierno, mejora en el verano, y en la sangre podemos ver esta aglutinación, o incluso podemos ver algunos microesferocitos a nivel del frotis de sangre periférica. La anemia hemolítica que está causada por agentes tóxicos o fármacos, generalmente su mecanismo inmunológico se debe a la acción farmacológica de algunos medicamentos. Por ejemplo, los antihipertensivos como el alfa-metil se ha visto relacionado a la presencia de autoanticuerpos contra el antígeno de la membrana de los eritrocitos. Los heptenos, que es un grupo de medicamentos que cuando se ha administrado a una dosis